Esta mañana vamos a empezar a trabajar un tema, y digo empezar porque no lo voy a terminar, es un poquito extenso, posiblemente nos va a llevar 2 o tal vez quizá 3 domingos. Es una fase de la personalidad de Dios que no solemos entender o que se malinterpreta, y se llama el mensaje el Dios de la disciplina. O sea, por eso le digo, es un poco fuerte. Vemos a Dios como amor, vemos a Dios en muchas facetas, su santidad, etc. Pero pocas veces se habla del Dios de la disciplina. Ahora, también hay un malentendido terrible, que la disciplina de Dios tiene que ver con desgracias en la vida de la gente, porque ese es otro de los problemas. O sea, nos desbalanceamos. O creemos en un Dios demasiado bonachón para no corregirnos, o creemos en un Dios que está con rayos en la mano esperando que usted haga cualquier cosa indebida para echarle una su maldición. Esos son como los extremos, pero lo que sí es cierto es que la palabra nos muestra y nos enseña claramente que Dios tiene una personalidad de disciplina, una personalidad de corrección. Cuando la palabra de Dios dice sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, es una palabra bastante retadora a nuestra vida, y sobre todo entender y comprender la santidad de Dios. Ahora, en Hebreos capítulo 12, verso 6, es el versículo que vamos a usar de llave para el mensaje, pero vamos a estar trabajando con varias escrituras. Dice, porque el Señor al que ama, y aquí quiero hacer una breve exégesis de este versículo para que sentemos los principios del mensaje. Al que ama, disciplina. Oiga, que es una correlación. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, no es una palabra popular, pero ahí está. Lo que quiero que note es que tanto la disciplina como el azote tiene conexión directa con el amor de Dios. Fíjense qué cosa interesante, porque a veces, incluso como papás, somos alcahuetones. A veces el amor no lo expresamos corrigiendo, y la palabra es clara con esa enseñanza. Dice, corrige al niño desde pequeño y tendrá fruto cuando sea grande. Y hay muchas cosas. El que tiene la mano de corregir a su hijo, pues etcétera, no le ama. Hay muchas formas de expresar. Ahora, vemos que una fase de la expresión del amor de Dios es la disciplina. Pero vamos a entender esto ahorita. ¿Qué es disciplinar? ¿Será disciplinar únicamente dar un azote? ¿Será únicamente regañar a alguien? ¿O la disciplina tiene que ver con instrucción? Esa es la primera forma en que debemos entender la disciplina de Dios. O sea, quiero que lea conmigo, dice Proverbios capítulo 12, verso 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Una de las cosas más difíciles de la personalidad humana es que nos corrijan. No nos gusta. Y hermano, creo que todos hemos pasado diferentes etapas de nuestra vida y hemos tenido que confrontarnos con la disciplina, y no nos agrada. Si tenemos en la escuela un maestro regañón, ya no nos gusta. Si en la casa uno de los papás es el regañón, buscamos al que es el bonachón. Pero siempre tenemos una tendencia a no ser corregidos. No nos gusta. No nos gusta que alguien nos llame y nos diga, mire, eso no está bien. O sea, yo tuve mucho personal a mi cargo, y Ana María está viviendo esto ahorita, y cuando uno tiene mucha gente a su cargo, no es agradable llegar incluso a despedir a alguien a veces. Ni tampoco es agradable a veces tener que llamarle la atención a alguien. Son fases desagradables de la relación humana, así es. Y muchas veces la reacción de la gente ante la instrucción, ante la reprensión, es de rechazo. Hay mucha gente que cuando la regañan se pone negativa, o simplemente empieza a rechazar,
o hacer peor las cosas. O sea, como que ya por naturaleza somos totalmente alejados de que nos corrijan o que nos instruyan. Y fíjense que amarrando los dos versículos que hemos visto ahorita, dice que el Señor al que ama lo disciplina. Fíjense, hay una relación. Pero también dice en Proverbios que el que ama la instrucción, o sea, que lo corrijan, es alguien que ama la sabiduría. ¿Por qué? Porque la manera de corregir de Dios es para darnos sabiduría. Eso es lo que a veces no entendemos. O sea, ahorita que estaban mis nietos en la casa, especialmente la niña, necesitaba mucha corrección. Es tremenda, es traviesísima, y al único que le respetaba una figura de autoridad era a mí. O sea, yo le daba una orden y la niña se paraba y hacía caso, a los demás no. Y le digo, no es agradable esa instrucción, pero es totalmente necesaria. ¿Por qué nosotros le decimos al niño no haga eso, no toque ahí? ¿Es por molestarlo? ¿Es por limitarle su desarrollo? ¿O es para corregir? Es para su propio bien. Y todo lo que Dios hace respecto a este tema, que lo encontramos a lo largo de toda la Escritura, y vamos a estar viendo varios pasajes en estas semanas, todo lo encontramos siempre coherente con amor. ¿Por qué Dios corregía a su pueblo? ¿Por qué Dios a veces trataba, como dice la Escritura, azota al que recibe por hijo? ¿Por qué? Porque quería hijos mejores, porque quería personas que fueran santas, personas que no se relacionaran con toda la idolatría, con toda la perversidad alrededor de Israel. O sea, lo que quería mantener un pueblo santo, un pueblo que fuera sabio. Y muchas veces tuvo que usar formas de corrección extremas, incluso las cautividades. ¿Por qué? Porque el pueblo no entendía. Porque el pueblo seguía a una y le decía a otra. Usted lo encuentra solo en el libro de Jueces. Existen 7 ciclos donde dicen: se apartaron de Dios y vino el enemigo y los obligó, y clamaron a Dios, los liberó, y otra vez volvían a hacer lo malo, y otra vez venían y los subyugaban, y otra vez se arrepentían y le pedían ayuda a Dios, y Dios alimentaba a alguien, y otra vez es un círculo que se repite. Y cuando nos vamos a los libros históricos, encontramos el mismo ciclo y una y otra vez. ¿Por qué? Porque el pueblo era rebelde. Incluso la palabra utiliza la expresión dura cerviz, y les habla de tener un corazón de piedra. ¿Por qué? Porque les hablaba y les hablaba. Hay una escritura que está en Segunda de Crónicas al final, creo que es 36:15, que es tremenda para expresar esto. Dice que Dios les envió palabra y les envió profetas y no hicieron caso. Hay una expresión ahí en el Antiguo Testamento que dice: y echaron tras de sí su palabra. Esa es una manera de decir: no me interesa y lo tiro para atrás. Y dice: hasta que se levantó la ira de Jehová y no hubo ya remedio. Y esa es la parte, si usted quiere, final. Ahora, al hablar de este tema, debemos hacer también la diferencia en que Dios a quien toma por hijo disciplina y azota al que ama. Eso no es destrucción. ¿Me entiende el punto? O sea, la palabra de Dios nos muestra en casos como Sodoma y Gomorra y el mismo diluvio, que ahí lo que hubo fue juicio de Dios. Ahí no hubo instrucción ni corrección. Entonces también tenemos que aprender a diferenciar que la disciplina tiene como objetivo hacernos sabios. La disciplina tiene como objetivo que seamos mejores personas, mejores cristianos, más genuinos, y no destruir nuestra vida. Ahí eso sí tenemos que hacer la diferenciación. ¿Por qué? Recuérdense que hay una ley de la siembra y la cosecha. Dice que Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Hay muchas circunstancias en la vida del hombre donde el hombre lo que está recibiendo es la cosecha de su mala vida. No es que Dios lo esté disciplinando ni que Dios esté tratando con él, no, momento. O sea, nosotros cosechamos lo que sembramos. ¿Y qué sucede muchas veces?
que muchas personas cuando pasan por ciertas circunstancias, muchas veces culpan a Dios y dicen, no, es que Dios a mí no me quiere, mire lo que me está pasando, porque Dios me mandó este momento. Muchas veces es cosecha de una forma de vida. No es que Dios esté mandando desgracias ni problemas. La otra, hermano, es cuando nos hablemos de la cobertura de Dios. O sea, ¿qué pasaba cuando Israel se alejaba de Dios? Que el enemigo tenía puerta libre para matar, robar y destruir. Y ese es el otro elemento que tenemos que entender. Ahí no es que Dios esté usando al enemigo, ni que Dios esté trayendo desgracias, no. Muchas veces la gente se aleja de Dios. ¿Y qué pasa? Que cuando recibe el ataque del enemigo, entonces culpan a Dios. Ah, Dios me ha de estar enseñando algo. Dios. Por eso le digo que es un tema teológicamente no abordado muchas veces, pero es muy importante irlo sentando de una manera clara para que entendamos qué significa que Dios, a quien ama, disciplina y que azota al que recibe por hijo. Sin irnos a los extremos que hemos platicado en la introducción esta mañana. Ahora, Dios sabe que tenemos una naturaleza imperfecta. La palabra dice que el que comenzó la buena obra la continuará hasta el día que venga. Hermano, usted y yo somos cristianos en proceso de construcción. ¿No lo sabía? El mismo Pablo, con 20 años de ministerio, escribe y dice, no que sea perfecto ni que lo haya alcanzado, pero prosigue. Todos seguimos teniendo áreas que el Señor tiene que allanar en nuestra vida. Todos tenemos situaciones, actitudes, etcétera, con las que Dios tiene que tratar. Y le digo algo, yo tengo 30 y pico de años de cristiano y casi 30 de pastor, y le digo, hay muchas cosas que Dios tiene que corregir en mi vida. O sea, yo no voy a decir, hermano, mire, cuando nos salgan alitas y topemos en el techo. No es cierto. Y le digo, el día que podamos decir, ahora sí, es el día que nos lleve o que nos vayamos antes. Pero antes no, vamos a hacer un proceso. Como consecuencia, si somos imperfectos, necesitamos ser corregidos. Necesitamos que nos vayan ajustando. Necesitamos que muchas veces, por las mismas fallas que tenemos, el Señor tenga que disciplinar, corregir e instruir. Son 3 palabras mágicas que aparecen en la palabra: disciplinar, corregir e instruir. Y esa es nuestra vida, toda la vida, hermano. Mire, cuando los hijos se crecen y se van de la casa o ya tienen cierta edad, uno de papá sigue corrigiendo. ¿Es cierto o no es cierto? Y mire, y si nuestro padre todavía vive y ya somos abuelos nosotros, de todo modo nos va a corregir muchas veces. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Pero por qué lo hace? Porque nos ama. Y eso es lo que, el principio sobre el cual nos va a abrir el corazón a aceptar la disciplina del Señor. Saber que al final, ¿por qué lo hace? Porque nos ama. Y lo hace porque nos tomó como hijos. La palabra dice, mirad cuál amor nos ha dado Dios, que seamos hijos de Él, llamados hijos de Él. Y dice que a Dios, al que toma por hijo, es al que azota y al que disciplina. O sea, no va a corregir al que no es hijo. Esa es otra cosa que debemos entender. Ahora, vamos a estudiar un pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 12. Hoy es el día de los capítulos 12, ¿verdad? Proverbios 12, Hebreos 12, por todos lados. Y empieza en el verso 5. Aquí hay un montón de principios de cómo disciplina a Dios. Yo le llamo a este pasaje los principios de la disciplina. Fíjense lo que dice el verso 5. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Y me voy a detener en la introducción de este pasaje porque es bien significativo. Primero, ¿a quién le está hablando la palabra en este pasaje? ¿Le está hablando al que no conoce al Señor
o cuando dice exhortación que como a hijos se os dirige. ¿A quién le está escribiendo la palabra? Está hablando a hijos. ¿Estamos claros ahí? ¿Por qué? Recuérdense que el ministerio no solo es enseñar, también es predicar. ¿A quién predicamos? A los que no conocen al Señor. ¿A quién enseñamos e instruimos? A los hijos de Dios. Cuando usted lee las epístolas todas, en uno u otro punto dice que están dirigidas ¿a quién? ¿Al que no conoce a Dios o a los hijos? A los hermanos que están en la iglesia tal lado, a los escogidos, a los santos. ¿A quién está dirigida la palabra? Está dirigida a aquellos que ya pasaron el punto de conocer a Dios y de hacer a Jesús su Señor. Si no, no tendría sentido. ¿Por qué? Porque si yo le doy la palabra a alguien que no es hijo, no solo no puede, sino que tampoco no quiere. Entonces, lo que necesita mucha gente es conocer a Dios. Eso es lo primero. Por eso predicamos el Evangelio. Pero los que son hijos necesitan instrucción, necesitan disciplina, necesitan corrección. Y así empieza el pasaje hoy. La exhortación que como a hijos se dirige. La palabra exhortación es una palabra que tiene un significado también muy especial. O sea, la exhortación apela a que aceptemos voluntariamente la corrección. Y aquí vamos a tocar otro elemento más. O sea, usted exhorta a alguien que está dispuesto a aceptar y corregir. ¿Es correcto o no? Pero ¿qué hace usted con el que no quiere aceptar exhortación? Ahí es donde viene disciplina. ¿Entiende la diferencia de eso? Y aquí lo que el escritor está apelando es que aceptemos la exhortación que como a hijos se os dirige. O sea, en otras palabras, que seamos cristianos que aceptamos la corrección de Dios, que no tenga que sacar el azote. Ese es el punto de esto, hermano. Porque mire, ¿usted qué hace con un hijo que es obediente? ¿Le está dando y dando o no? En cambio, hay algunos que les dejan pití a la nalga y de todos modos ahí van otra vez a hacer la travesura. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, ese tratamiento está en función de nuestra sujeción a la disciplina. ¿Ya se dio cuenta la diferencia de eso también? Entonces, hay personas que tienen que caerles el cielo en la cabeza para que entiendan. Pero hay personas que con solo una vez que usted les hable, ya entienden. Y yo le digo una cosa, hermano. Mi oración con mi Dios es: Señor, quiero ser de esos hijos que aceptan a la primera. ¿Es cierto o no es cierto? ¿O quiere usted ser de dura cerviz que tenga que venir leñazo para ir entendiendo? ¿Me entiende el punto de eso? Entonces, nosotros mismos vamos a poner la marca de la disciplina y corrección que aceptamos de Dios. Y Dios nos va a corregir, porque aquí hay un elemento: como nos ama y como quiere que seamos buenos, nos va a corregir, sea de la buena o sea de la no muy agradable manera. No voy a decir mala porque viene de Dios. ¿Entienden? Ahora, sigamos leyendo. La disciplina que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Esto es importantísimo, hermano. No menosprecies la disciplina del Señor. Ese es el primer principio para que Dios vaya haciendo su obra en mi vida. No menospreciar su disciplina. A veces no entendemos, hay muchas veces que no sabemos. Yo tengo un principio de vida que a veces no es agradable, pero esa es la realidad y está en Romanos 8. Dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, hermano, ¿cuántas veces no nos encontramos en la encrucijada de cuestionarnos, pero Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? Mire, yo agarro ese versículo y lo pongo ahí.
En otras palabras le digo: Señor, yo no entiendo, pero lo que sé es que yo te amo y que como consecuencia lo que viene a mi vida va a tener que redundar para bien. Porque esa es la realidad, eso es lo que dice la palabra. Ahora, que a veces lo provocamos es una cosa y que a veces no, también es otra cosa, hermano. Porque también hay situaciones que no son disciplina, son simplemente una forma de entrenamiento, una forma de hacernos más fuertes, así de sencillo. Por eso también es un error quererse cuestionar y preguntar: ¿pero por qué? ¿pero por qué? No, simplemente a veces no hay porqués. Es simplemente un Dios trabajando en tu vida para que seas cada día mejor. ¿Y para qué? Dice la palabra: no erréis, toda buena dádiva viene de Dios. ¿Es clara la palabra o no es clara? Y dice claramente: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. ¿Y qué quiere Dios en mi vida? Darnos el fin que esperáis, dice la palabra. Por donde usted lo busque, vamos a encontrar un Padre que tiene cuidado, un Padre que nos ama, un Padre que al final lo que quiere es que seas un hijo cada día mejor. Amén. Y lo que te quiere es bendecir. Porque esa es la otra cosa que tenemos que entender, hermano. Mire, hay veces en la vida de alguien acontecen situaciones que uno dice: pues si esto no es bendición. Yo he aprendido que cuando uno mira para atrás dice: claro que era bendición lo que me pasó. ¿Es cierto o no es cierto? Por eso dice la palabra: no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, no digamos no, ¿por qué? No menosprecies. Luego dice la Escritura: ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Otra de las cosas que a veces suele hacer la disciplina es que nos hace no solo rebeldes, sino nos puede hacer desmayar. O sea, a veces la gente, cuando no entiende con qué es lo que hace, enojarse con Dios. No, yo ya no, hasta aquí llegué, yo ya no más. Ahora, déjeme decirle otra vez la palabra. Dice la Escritura que Dios no nos va a dejar ser probados más allá de lo que soportemos. Eso es maravilloso, ¿no le parece a usted? O sea, es cierto que a veces vienen situaciones a tu vida que son duras, situaciones que tal vez no te explicas, pero lo que sí puedes estar seguro es que ayudan a bien, que Dios te va a dar el fin que esperas, que de Él solo viene buena dádiva y don perfecto, y solamente puedes entender que el final de todo es bendición. Pero claro, cuando estamos pasando en el valle de sombra y de muerte, no es fácil decirlo, yo lo entiendo perfectamente. ¿Me entiende? Porque a veces la gente le dice a uno: a usted porque no lo está viviendo. No, pero también lo he vivido. También he estado en ese valle, también he pasado situaciones difíciles en mi vida. Y hermano, es en esos momentos en que su vara y su callado me infundirán aliento. Mire, ¿sabe usted? La persona que más habla de confiar en Dios es David en toda la Escritura. Y usted mire la vida de David, completamente accidentada, hermano, todo el tiempo. Huyendo, peleando, guerreando, traicionado por su propio hijo. O sea, la vida de David es una vida llena de contrastes de todo. Pero lo que sobrepasa en todo, cuando usted lee los salmos, es su confianza en Dios. Alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. ¿De quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré y estaré confiado, porque Jehová es mi luz y mi salvación. Aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermano, mire, una de las cosas tal vez más tremendas que se le quedan a uno en la mente. Nosotros viajamos por todo el ¿cómo se llama? Desierto de Judá en Israel. Y es la cosa más árida que usted se puede imaginar. Y eso está rodeado, Jerusalén. Y uno piensa, porque estuvimos en un lugar que se llama Engadi, que está enfrente del Mar Muerto, donde estaban las cuevas donde se escondía de Saúl
David cuando lo perseguía. Y uno puede entender, hermano, en esa sequedad, sin agua, con un calor asfixiante, etcétera, como aquel hombre de todos modos se levantaba y le decía a su propia alma: bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y fíjense que entre los beneficios le decía: tú eres el que rescata mi vida del hoyo. Eso era lo que estaba peleando este hombre ahí. Entonces, hermano, no era super David, porque a veces eso es lo que pensamos. No, mire, hermano, es que era Moisés, era David. No, eran hombres de carne y hueso igual que usted y que yo, con las mismas debilidades, las mismas fallas, pero que sobre cualquier circunstancia de su vida anteponían su confianza en Dios. ¿Entiende cuál es el punto de esto, mi hermano? Y miren, David supo recibir disciplina y nada agradable, hermano. A David le fue de feria por lo que hizo varias veces, y no era otra cosa que un Dios corrigiendo. Por eso le dijo en una oportunidad que había remitido su pecado. ¿Por qué? No te vas a morir, que era lo que debiera pasarte, pero tienes que sufrir las consecuencias. La ley de la siembra y la cosecha, y hasta el hijo lo traicionó. ¿Entiende los puntos de esto, mi amado? Dios, a quien toma por hijo, corrige. ¿Por qué? Porque nos ama. A veces parecería ser incongruente o excluyente la palabra corrección con amor, pero amor es parte de la corrección de Dios. Amén. Dice: no desmayes cuando eres reprendido. Hay muchas personas que cuando reciben una reprensión, miren, ¡pum!, ¿es cierto o no es cierto? No les gusta. Hay gente que, como decimos en buen chapín, y eso va a quedar grabado por lo dicho, muchas veces nos ponemos trompudos cuando nos llaman la atención. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Y no me va a decir que no, porque somos de carne y hueso. No nos gusta. Mire, hasta el policía que nos regañó porque hicimos algo indebido no nos gusta. El chapín es así, no solo el chapín. Por naturaleza no nos agrada que nos digan las cosas. Pero eso es, por eso dice: no desmayes cuando eres reprendido. Mire, qué bonito entrar en una fase en nuestra propia vida donde en vez de molestarnos de un Dios que nos corrige, podemos amarlo. Y le voy a contar un testimonio. Hay un siervo de Dios que vive aquí en Guatemala hace muchos años. Él es armenio, tremendo teólogo, y un día nos contó algo que a mí nunca se me olvidó. O sea, Armenia es parte de lo que era la antigua Rusia, una cultura muy fuerte entre Grecia y Rusia, y nos contaba que cuando el papá les daba, después los traía a que le besaran la mano. Mire qué enseñanza, hermano. Nos contó: mi papá nos daba, y después vení, ahora besame la mano. Y dice que la besaban, ya se imagina usted. Después entendió que lo que estaban haciendo con aquello era enseñándoles a ser agradecidos de ser disciplinados. Ahora, ¿cuánto no nos falta eso, hermano? ¿A cuánto no nos falta de veras que? Entonces, cuando Dios corrige, por eso dice: no desmayes. Qué maravilloso aprender a darle gracias a Dios cuando nos corrige. Darle gracias a Dios cuando disciplina nuestra vida. Darle gracias a Dios cuando las cosas no salen como queríamos, porque sabemos que al final todas las cosas ayudan a bien. Y en el momento no nos va a usar. Ahí está muy natural aquí. Ahí lo vamos a ver el pasaje. Por eso le llamo los principios de la disciplina. Dice el versículo 6 lo que leemos: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Aquí sacamos otros dos principios. Soportar la disciplina nos hace buenos hijos. No sé si me entiende por dónde va este punto. O sea, un hijo que se deja corregir es un buen hijo. ¿Es cierto o no es cierto? Y si Dios al final lo que quiere es hacernos buenos hijos, pues cuando nos sometemos a la corrección de Dios en nuestra vida, lo que estamos permitiendo es que haga de nosotros mejores hijos. ¿Es cierto o no es cierto? Mire,
Yo me acuerdo, ya hoy en día estas son palabras que se han olvidado, pero los abuelitos decían que uno era el reflejo de su casa. ¿Cuántos todavía se acuerdan de eso? Y hay personas de edad, ahí está mi hermano, Josbelí, etc. O sea, ¿qué significaba aquello de que éramos el reflejo en la casa? Porque de la manera que se comportaba un niño en casa ajena o donde iba, lo que estaba era reflejando la disciplina que tenía en el hogar. ¿Es cierto eso o no es cierto, hermano? Y mire, usted se da cuenta. A veces allá, a cada rato llegan grupos de patojos a estudiar a mi casa ahí con mis hijos y todo. Y le digo, uno puede ver en la forma de comportamiento de alguien el respeto. ¿Es cierto o no es cierto? Hay gente que entra y ni siquiera las buenas noches da. Hasta cosas tan sencillas. Y por eso dice acá que somos hijos, buenos hijos, si aceptamos la disciplina, si aceptamos la corrección del Señor. Ahora, aquí hay un elemento muy importante. Oiga lo que dice el verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Esa palabra es tremenda, hermano. Si soportamos la disciplina. ¿Por qué habla de soportar? Porque la naturaleza humana es rebelde. ¿Cuántos sabíamos eso ya, hermano? O sea, miren, a nosotros nos dicen no cruce ahí, ¿qué es lo primero que hacemos? Cruzar. Y nos dice no vaya a tanto, vamos a tanto. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? O sea, no sé, hay una tendencia en la naturaleza humana. Recuérdense que somos cristianos en proceso. Vuelvo a recordarle, porque a veces alguien dice, no, pero nosotros ya somos cristianos. No, men. Usted será muy cristiano, es un hijo de Dios. Si Dios no lo quiera, ahorita se va directo a la presencia del Señor, porque somos comprados y limpiados con la sangre de Cristo. Pero mientras estemos en esta tierra, hermano, todavía tenemos que bregar con una carnita que esté en proceso. ¿Es cierto o no es cierto? Amén. Ahora, lo que dice acá es que simplemente si soportáis la disciplina. O sea, hay personas que no soportan la disciplina, hermano. Mire, yo he sabido de gente que abandona, a veces no digo que sea lo correcto, que sea disciplina la buena, pero a veces abandonan un colegio, abandonan especialmente una escuela militar. ¿Por qué? Porque no soportan la disciplina. Así de sencillo. O sea, ya cuando les ponen reglas, ya cuando tienen que hacer esto a las 5 de la mañana y esto, mucha gente no le gusta. Y todo eso muchas veces deviene de un trasfondo. A veces hemos sido creados, hay que reconocerlo como personas, a veces hemos sido un poco creados como potros salvajes, hermano. Mire, el potro salvaje tiene una lección tan tremenda. Hace algún tiempo leí de esto en un libro de un escritor cristiano interesantísimo. Usted sabe que el potro pasa por varias etapas. El potro que nace, lógicamente, en lo salvaje. Primero, el animalito se desarrolla en una dependencia de mamá caballo. Ahí tiene todo, le da a ella, lo lleva, lo trae. Luego llega un momento en su vida que ya se va y se vuelve salvaje. Nadie lo puede controlar, él va donde quiere, patea a quien quiere. Y luego viene la tercera etapa. Lo agarran y lo primero que hacen es meterlo en un corral. O sea que lo primero que le enseñan es a tener límites. Y el animal patea, se golpea, etcétera, porque no está acostumbrado a que lo tengan en 4 puertas cerradas. Y el animal es rebelde. Y después viene la peor etapa. Y después le voy a poner la semejanza que hace este autor, porque es interesantísimo. Pero la otra etapa es, ya cuando el animal al fin ya sabe que no se puede salir de ese potrero y que no puede romper con lo que lo tiene encerrado ahí, el animalito entonces van a empezar el proceso de domarlo, hasta en ese momento. Y lo primero que hacen es que le ponen silla. Y el animal, por eso decimos despotricar, el animal patea, se da vuelta, se tira al suelo, se quiere quitar aquello, nunca había sentido que le pongan algo encima.
Y mire, a veces pasan días de días y el animal se pega contra el portillo y jala y no quiere aquello. Y viene la última etapa, que es la más difícil de todos, que alguien se le sube encima y lo empiece a controlar. Esa es la última, ahí así. Por eso usted ha visto, tiran al jinete y patean y de todo, porque no quieren que lo último es que lo controlen. Y al final el animal empieza a doblegarse y a entender. Y entonces ya es útil. Antes no era útil. Y entonces ya hay alguien encima que ya lo guía, le dice que vaya rápido, despacio, que se pare, que cruce. ¿Y cómo trae el autor esto a la vida, de la disciplina de nuestra vida, hermano? Dios nos agarra y lo primero que nos tiene que enseñar es marcos. Primero nos tiene que poner referencias. Tú antes hacías lo que querías, hoy irás a donde no quieres, le dijeron a Pedro. ¿Se acuerda la conversación que tuvo Jesús al final de su ministerio con Pedro? Cuando eras joven hacías lo que querías, ibas y hacías, hoy otro es el que te llevará. ¿A qué se refería? A la directriz del Espíritu Santo en su vida. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando Dios ya ha puesto en nuestra vida límites, nos ha enseñado, aquí vas a caminar hoy, entonces viene a aprender a aceptar que hay alguien que nos guía desde adentro, y ese es el Espíritu Santo. Si no, no somos útiles. Por eso le digo que es un poquito fuerte la analogía que hace este hombre, este escritor. Está hablando del proceso del cristiano y lo hace con palabras fuertes, ¿verdad? Pero déjame decirle, la Biblia dice que el mulo lo llevan a beber agua y conoce a su Señor, y le dice a Israel, mas tú no conoces a tu Señor. O sea que no solamente es el libro, sino que Dios a veces nos compara con eso. Y yo siempre cuento esta anécdota porque a mí nunca se me olvidó. Andábamos trabajando allá por Ipala, solo que en otro lugar, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que es ya departamento de Jalapa, que está ahí cerca. Y veníamos en la carretera, hermano, y de repente todos los carros que venían se salían de la carretera y volteaban hasta tráiler y todo. Y había una tremenda mula a media carretera, hermano. Y de aquellas mulonas grandes, ¿cree usted que la quitaban de ahí? Había un señor atrás dándole con un palo, los otros jalándola, y ella estaba parada a media carretera. Y todos se tenían que hacer un lado porque ella no se iba a mover. Hermano, mire, Dios habla a través de muchas circunstancias, pero a mi corazón me habló. ¿Cuántas veces no somos como aquel pobre animalito que nos está lloviendo palo y no nos movemos, hermano? ¿Me entiendes? Por eso dice, si soportas la disciplina del Señor. Y oiga, dice, Dios os trata como a hijos. O sea, ¿cómo trata usted al hijo que ha soportado la disciplina? ¿Lo trata con palo o simplemente le habla con amor y sabe que aquel hijo va a obedecer? Ese es el punto al que Dios nos quiere llevar como hijos, hermano. Quiere llegar al momento en que nos habla y obedecemos. Nos quiere llevar al momento en que somos atentos a su voz, a que entendemos que estamos en un proceso de mejoramiento. Nos quiere llevar a un punto en que podamos ver su mano de misericordia y de amor, no una mano que nos está lastimando. ¿Entiende el punto de eso? Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Maravillosa la palabra, ¿no? Sigamos leyendo. Porque ¿qué hijo es a quien el padre no disciplina? Mire, yo no he conocido de ningún hijo que nunca necesitó disciplina. ¿Cuántos papás tenemos aquí, abuelitos? Dígame una cosa, ¿usted alguna vez conoció a algún hijo que nunca necesitó disciplina? Al menos yo no lo conozco. Y yo me crié entre 4 varones y eran tremendos todos, con una mamá que tenía que ser domadora para controlar el carácter de los hijos. ¿Me entiende? Y he visto en mi familia muchos con ese perfil de carácter fuerte. Y
un carácter bendito al final, porque ayuda a vivir muchas cosas en la vida y a pasar encima de todo, de muchas situaciones. Pero nos cuesta que nos corrijan, nos cuesta que Dios nos vaya llevando, hermano. No nos gusta muchito que nos pongan la silla encima. Pero le digo, hermano, por eso dice aquí la palabra que hijo es aquel, oiga, a quien el Padre no disciplina. Y Dios conoce nuestra naturaleza y recuérdense que Él nos hizo. O sea que el otro elemento es entender que necesitamos esa disciplina. Ese es el punto. Y la necesitamos toda la vida. Porque qué bonito sería graduarse de la escuela de la disciplina. ¿No le gustaría a usted? Hasta aquí me disciplinaron y ahora sí ya no necesito. No es cierto. Tenemos etapas. Cuando somos jóvenes necesitamos que nos vayan llevando. Cuando llegamos a cierta etapa de madurez creemos que ya todos lo sabemos y nos tienen que corregir. Y cuando llegamos a los últimos años nos tienen que volver a corregir otra vez. O sea que toda la vida pasamos siendo corregidos, hermano. Ahora, sigamos leyendo. Dice el verso 8: pero si se os deja sin disciplina, de la cual, oiga, todos han sido partícipes. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces, oiga la palabra porque es fuerte: sois bastardos y no hijos. Es una palabra bien fuerte, pero ahí está en la palabra. ¿A qué se refiere? A ver, analicemos un poquito eso. Regularmente, a lo que se llama un bastardo es alguien que se cría fuera del hogar, sin disciplina. En otras palabras, los hijos que a veces los hombres en su irresponsabilidad dejan botados. ¿Correcto? Ahora, ¿qué sucede? ¿Va a estar usted corrigiendo al que esté en la calle o usted va a corregir a los hijos? Eso es a lo que se refiere esto. Amén. No es que esté siendo despectivo, no es que esté siendo peyorativo al hablar de un bastardo. A lo que está hablando es de la referencia que al que es hijo, al que está en el seno del padre del hogar, es al que recibe disciplina. Amén. Y lógicamente a veces, incluso a veces decimos: habla a esos muchachitos, es que no hay quien los corrija. Yo no sé qué los papás están pensando. A veces en la cuadra vive alguien así, pero usted no se va a ir a meter a corregir al hijo del frente. Para empezar, vamos a sacar plumazos de ahí por el chute. Entonces, ¿qué sucede? Que un principio fundamental es entender que no hay hijo al que no se corrige, y que si a alguien no se le corrige es porque no es hijo. Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Ya se dio cuenta de eso? Sigamos leyendo. Verso 9, aquí va a poner un ejemplo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban. O sea, tal vez no es el caso de muchas personas, lamentablemente. Yo sí tengo esa bendición, pero yo tuve padres que me corregían. Tuve padres que me corregían y uno agradece que lo hayan corregido. ¿Es cierto o no es cierto? Tal vez caso extremo el de este hermano armenio que le contaba que les daba al papá y después los ponía que le besaran la mano porque les había dado para enseñarles a ser agradecidos que lo estaba corrigiendo. Pues a veces no es agradable eso, pero al final lo que sí es que como personas entendemos que necesitamos corrección, entendemos que necesitamos límites en la vida. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Entonces aquí el ejemplo, el contraste que pone es que si teníamos padres terrenales que nos corregían y nosotros los venerábamos, o sea, los respetábamos, estábamos agradecidos de que los disciplinaran. Mire, plantea ahora una pregunta: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y aquí agrega una expresión importantísima: obedeceremos al Padre de los Espíritus y viviremos. Amén.
Déjeme explicarse. Todo el sistema de la ley, y que son principios que lógicamente se establecen de la relación de Dios con el hombre. Se han cambiado ciertos elementos del antiguo pacto, pero ese es un principio que se mantiene, y es el principio de la obediencia. O sea, Deuteronomio 28, que recoge la bendición y maldición de la ley, dice: pero acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra todos los mandamientos que te mando, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y empieza a listar. Y más adelante dice: pero acontecerá que si tú no obedeces, tú desechas la palabra, etcétera, vendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. En otra porción nos pone la palabra en Deuteronomio también: mira, yo pongo delante de ti hoy el camino de la obediencia para que vivas, o de la desobediencia para que te pierdas. Y así es todo en la palabra. O sea, la única manera de poder agradar a Dios es obedeciéndole. Y para obedecerle muchas veces necesitamos disciplina, necesitamos corrección, pero esa obediencia conlleva vida. ¿Entiendes? Y no digo solo de vida, de que ya vivimos, y no. Cuando hablamos de vida, hablamos de lo que Jesús dijo: vida y vida en abundancia. Porque hay gente que no vive sino vegeta. Hay gente que maldice cada día que vive. Dice: ¿por qué no me he muerto? Yo no sé qué estoy haciendo aquí. Eso no es vivir. Amén. Cuando habla viviréis, es de toda la bendición de Dios sobre tu vida. Amén. Entonces, lo otro no es vida, pues. Sigamos leyendo. Es provechoso para que participemos también de su santidad. Volvamos a leer este pedazo. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, y como a ellos les parecía. A mí nunca se me olvida lo que me ha contado mi esposa. Muchas veces hay papás que la forma de corregir es jalándole los pelos a los hijos. ¿Es cierto o no? O sea, por eso dice: nos corregían como a ellos mejor les parecía. O sea, no era la mejor. Hay muchos papás que no son sabios para corregir, hermano. Mire, a mí me impactó, le he contado varias veces. Una vez que estaba predicando en unas iglesias en Chicago, y nos invitaron unos hermanos a ir a su casa. Y no sé qué habían hecho los muchachitos, y el hermano, para lucirse que eran muy disciplinados, los puso en rodillas: ahí oren para pedir perdón. Era exhibirse, ¿me entienden? Era humillar a los niños. Esa no es la manera. Entonces dice que aún nuestros padres nos corregían como ellos creían que era lo mejor, y nosotros lo entendíamos. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, hermano. O sea, pero o sea, Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, ¿será que Dios no es sabio para corregirnos, hermano? No, definitivamente no hay otro más sabio. ¿Y para qué nos corrige? Para lo provechoso, para lo mejor. Y en eso mejor, lo más alto es que participemos de su santidad. ¿Entiende cómo viene todo esto, hermano? Y es que tiene que ser así. Vuelvo a la alegoría que habíamos platicado. Hemos nacido y hemos crecido, hermano, que no nos guste como potros salvajes. Y no le digo que porque en la casa no había disciplina y los papás corregían, no. Pero muchas veces a donde estamos queremos hacer lo que queremos. Tiene que venir corrigiendo, tiene que venir enmarcando. El mismo Moisés fue criado en la palabra y todo, y cuando llegó a cierta edad, ¿qué quiso hacer? Quiso: yo voy a ser libertador, entonces empiezo matando a este egipcio y van a hacerlo así. No, le dieron sus 40 años de beca al desierto, y entonces ya venía cambiado, porque ese era el que Dios iba a usar. Y así nos pasan todas las cosas, amado.
El mismo Abraham. ¿Cuántas tuvo que pasar el Abraham para entender ciertas cosas en su vida? No digamos David, hermano. David era una potranca salvaje, pues. Pero Dios al final, qué maravilloso saber que va a hacer la obra en nuestra vida. Amén. La diferencia es que la puede hacer con que nos dejemos o con que no nos dejemos, pero lo va a hacer. Amén. Y qué maravilloso saber que al final de todo lo que está buscando es nuestro provecho, nuestra bendición. Que cualquier cosa de corrección en nuestra vida es porque Él nos ama. Mire, ese es el principio de esto. Ya voy a terminar por lo menos esta parte hoy. Dice, es verdad, verso 11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Mire qué gran verdad. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿A quién le gusta que lo corrijan, hermano? ¿A quién le gusta que le den su par de nalgadas bien pintadas? A nadie. Ya eso es la parte de nuestra propia naturaleza. Por eso dice, la disciplina al presente no es agradable. Definitivamente incluso le digo, uno de papá a veces acaba de dar el cinchazo y le duele más a uno que al muchachito. ¿Es cierto, no? Uno no quisiera tener que llegar a veces a esos puntos de corregir, pero sabe que es para provecho, es para bien, es porque uno ama. Pero le digo, la disciplina al presente parece ser no causa de gozo, sino de tristeza. Pero, oiga al final del pasaje, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué maravilloso, ¿no? Qué lindo que al final uno pueda ser disciplinado, corregido, pero sin amargarse, entendiendo que es por amor, entendiendo que es para mi provecho, entendiendo que si mis padres terrenales querían lo mejor cuando me corregían en su sabiduría, cuanto más ese Dios que está en los cielos me corrige para que yo participe de su santidad. A eso se refiere el pasaje, hermano. Y mire, regreso y hagamos un resumen de los principios de sabiduría acá. Primero, no menosprecies la disciplina. Segundo, no desmayes cuando eres disciplinado. Tercero, entiende que como a hijo debemos soportarla para ser mejores hijos. Es indispensable si queremos participar de su santidad. Y cuando es aplicada definitivamente no es agradable, pero después va a producir frutos, dice, de justicia. Amén. El no disciplinado no es hijo. Ese es el contraste que presenta. Y presenta al punto en que aún nuestros padres imperfectos nos disciplinaron porque nos amaban. ¿Cuánto más no nos quiere disciplinar el Dios del cielo? Amén. Vamos a detenernos ahí esta mañana, pero vamos a seguir con este tema, como le digo, la próxima o las próximas semanas. Vamos a orar.